Hola amigos de YouTube, somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, cursamos la materia de Comunicación 1, mi nombre es Carlos Viteri y junto con mis compañeros Jaime Arce y Christopher Villegas, expondremos lo que es un texto expositivo. Nuestro tema será el hidrógeno, el combustible del futuro. Comenzaré con una breve introducción al texto. El hidrógeno es un gas incoloro e inodoro, prácticamente inexistente en su forma molecular. Es el elemento más abundante en el universo y ya se postula como clave fundamental en el proceso de descarbonización de la atmósfera terrestre. De nuestra introducción podemos obtener lo que es la idea principal, la cual no estuvo explícita en el texto y tuvimos que extraerla. El hidrógeno postula como clave fundamental en el proceso de descarbonización. Tenemos una definitoria. La descarbonización. El término descarbonizar se utiliza para referirse al proceso de reducción de emisiones de carbono, sobre todo en forma de dióxido de carbono, liberada al ambiente. En esta idea principal hay varias ideas secundarias que la respaldan. En base a una pregunta generadora, porque el hidrógeno postula como clave fundamental en el proceso de descarbonización, decimos por qué. La idea secundaria número 1. El hidrógeno se considera como un combustible ideal, dado que no emite gases de efecto invernadero durante la combustión. Pero ¿qué es lo que justifica esta idea secundaria? Pues el ejemplo. El hidrógeno, combinado con el oxígeno del aire, libera la energía química almacenada en el enlace hidrógeno-hidrógeno, generando solamente vapor de agua como producto residual de la combustión. Tenemos una segunda idea secundaria la cual respalda a la idea principal. En base a nuestra pregunta generadora, la justificamos. Tenemos nuestra idea secundaria número 2. En la actualidad, las líneas de gas natural permiten distribuir el hidrógeno de forma segura y sin necesidad de grandes modificaciones. ¿Cómo? Pues con el ejemplo, la utilización del hidrógeno en las celdas de combustible, particularmente en el sector de transporte, permitirá en el futuro diversificar el suministro energético, aprovechar los recursos domésticos y reducir la dependencia de la importación del petróleo. Nuestra tercera idea secundaria, en base a nuestra idea principal, la justifica así. La podemos almacenar durante meses y cuando haga falta electricidad volver a generarla mediante una pila de combustible. Además, pese a la leyenda que rodea que el hidrógeno como combustible peligroso es incluso más seguro que la gasolina. Tenemos un ejemplo. Cuando se produce una fuga, lo peligroso es tener el combustible ardiendo debajo de nosotros. Esto no sucede con el hidrógeno, que es muy volátil. Es decir, que al momento que el hidrógeno se fuga, o bien sea de un vehículo o de un artefacto tecnológico, este se volatilizaría rápidamente. Ahora tenemos la conclusión, donde va a sintetizar todo lo que pudimos obtener en nuestra idea principal, en nuestra idea secundaria, y obtuvimos lo siguiente. En conclusión, el hidrógeno, además de ser el elemento más abundante del universo, sus propiedades renovables aplicadas a la industria del combustible lo hace el principal candidato a reemplazar a los recursos derivados del petróleo, ya que para evitar el aumento de gases del efecto invernadero, las industrias están adaptando nuevos vehículos para el uso de pilas de combustible funcionales con el hidrógeno como fuente principal de energía. Esto nos da a entender que el hidrógeno puede dar una renovación en la industria automotriz. Ahora, para obtener nuestras derivadas, hacemos una condicional con la idea principal, para tener nuestra derivada de reflexión y nuestra derivada de acción. Ahora vamos a hacer el pequeño ejercicio. Si el hidrógeno postula como clave fundamental en el proceso de descarbonización, entonces en un futuro deben crearse más hidrogeneras activas en países como España, en donde existen coches que funcionan con hidrógeno y muchas veces lo logran abastecer. Ahora hacemos nuevamente el procedimiento para obtener nuestra derivada de reflexión. Si el hidrógeno postula como clave fundamental en el proceso de descarbonización, entonces gobiernos, fabricantes de automóviles e incluso grandes del petróleo y el gas deberían unirse para globalizar esta idea de usar el hidrógeno como fuente de energía limpia, y así obtenemos nuestras derivadas, que son consecuencias de la idea principal. Ahora les presentaremos el esquema de análisis realizado en base al texto expuesto. pero antes les mencionaré de manera breve la utilidad de este esquema.
Es una herramienta que nos facilita la lectura y comprensión de un texto expositivo, desglosándolo en cada uno de sus componentes. Veámoslo de manera más detallada en el esquema de análisis realizado en base a este texto. Como título, el hidrógeno, el combustible del futuro. Primero que nada tenemos la idea principal, que es la proposición más importante del texto. Sin ella, el texto no tendría fundamento. A la derecha tenemos la definitoria, que se encarga de explicar algún término inmerso en las proposiciones del texto. Abajo de la idea principal tenemos las ideas secundarias, acompañadas cada una de ellas por su respectivo ejemplo. Las ideas secundarias amplían y describen la idea principal, dándole forma al texto. Y los ejemplos son el respaldo de cada idea secundaria. Arriba de la idea principal tenemos las derivadas. Hay de dos tipos, derivada de acción y derivada de reflexión. Cada una de ellas son consecuencia de la idea principal. La derivada de acción es una consecuencia directa. En cambio, la derivada de reflexión deja un mensaje o deja pensando al lector. Por último tenemos la conclusión, que es la encargada de dar un cierre al texto.